Muy buenas noches a todos los participantes. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Sociedad Paceña de Pediatría, junto a Droguería INTI y el Colegio Médico Departamental. Voy a dejarlos con la doctora Marianela para que podamos dar inicio a esta charla. Buenas noches. Muy buenas noches. Como le decían inicialmente, bienvenidos nuevamente a una sesión de este capítulo del módulo de oncología. Esta noche vamos a tocar un tema muy importante, como son los tumores óseos, haciendo énfasis en los más comunes, ¿no? En este caso el osteosarcoma. La voy a presentar a nuestra expositora, la doctora María Estela Colioni Suárez. Ella es pediatra hemato-oncóloga, formada como médico pediatra con subespecialidad en hemato-oncología pediátrica, formada en el Hospital de Pediatría Garrahan de Buenos Aires, Argentina. Actualmente trabaja en el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano, IOP, en el Departamento de Pediatría, y es jefe del Departamento de Pediatría de la ciudad de Santa Cruz. Tenemos como nuestro primer panelista a un invitado desde la Ciudad de México, el doctor José de Jesús Loesa Oliva. Él es oncólogo pediatra, formado como médico cirujano en la Universidad Veracruzana, especialista en pediatría en el Hospital Infantil de Morelia, de la Universidad Autónoma de Michoacán, de San Nicolás de Hidalgo, subespecialista en oncología pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez de la UNAM, trasplante de médula ósea en el Hospital Universitario Vall d'Hebron, Barcelona, España, con diploma en trasplante de médula en el Hospital Universitario Carl Gustav Carlos, Dresden, Alemania. Profesor del programa de prácticas clínicas en el Instituto Estatal de Oncología, Dr. Miguel Dorantes Mesa, en el área de oncología pediátrica, Facultad de Medicina, Campus Xalapa. Miembro actual de la American Society of Hematology. Coordinador general del proyecto San Jude, México, Xalapa, en Centro Estatal de Cancerología, Dr. Miguel Dorantes Mesa, y catedrático de la Honorable Facultad de Medicina de la Universidad Anáhuac, Campus Xalapa, desde 2018. Tenemos también como panelista a nuestra invitada, la doctora Arminda Barriga Padilla, hemato-oncóloga pediatra, que trabaja en nuestra ciudad de La Paz. Subespecialidad en oncología y hematología pediátrica en el Hospital de Pediatría SAMIC, profesor doctor Juan Pedro Garrahan, de Buenos Aires, Argentina, con especialidad en pediatría en la clínica en el Hospital Presidente Perón de Buenos Aires, Argentina, posgrado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, UBA, miembro de la Sociedad Argentina de Hemato-Oncología Pediátrica, SAOP, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría y miembro de la Sociedad Paceña de Pediatría. Actualmente médico titular de la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital de Especialidades Materno-Infantil de la Caja Nacional de Seguros de nuestra ciudad de La Paz. Y bueno, un gusto poder compartir una noche nuevamente con ustedes. Los voy a dejar con la doctora Estela Colioni para que podamos pasar al tema que nos concierne esta noche. Buenas noches a todos. Voy a poner pantallita. Mi nombre es María Estela Coleoni. Muchas gracias, doctora Marianela. Le agradezco muchísimo a la Sociedad Paceña de Pediatría por esta iniciativa. La verdad es que más que todo nos ha acercado, creo que a los oncólogos, para poder dar un poco de nuestros conocimientos a los pediatras y que tengan una idea general sobre todo de lo que es la oncología y que no pase desapercibidos pacientes y que puedan llegar en estadios tempranos para ser tratados, ¿no?
¿Empiezo, doctora? Claro, doctora, el auditorio es suyo. Muchísimas gracias. Yeah. Ok. Me tocó dar un tema que es bastante apasionante y también es un tema bastante triste por cómo nos toca recibir a los pacientes en nuestro país, ¿no? Y estos son los tumores de hueso, y los tumores de huesos malignos en pediatría son dos, básicamente lo más terribles, que son el sarcoma de Ewing y el osteosarcoma. Por supuesto que sería bastante amplio de poder abarcar todo esto, así que me pidieron que dé un en especial que ha estado dando bastantes problemas, que es el osteosarcoma, ¿no? El objetivo en realidad es que podamos orientar al diagnóstico oportuno y llegar a las generalidades de un tratamiento de osteosarcoma en pediatría, ¿no? Los tumores óseos en realidad en la edad pediátrica son bastante raros. La mitad de los casos corresponden a tumores malignos, pero en realidad acá estamos un poquito medio sesgados porque en ninguna parte del mundo se irradia a un niño para saber si tiene un tumor benigno, así que no sabemos si en realidad son más los tumores benignos, ¿no? Dentro de los tumores malignos, el osteosarcoma es el más frecuente en las primeras 2 décadas de la vida y afecta más a varones y corresponde en general al 5% de los cánceres pediátricos. Entonces ahí vemos que la edad de presentación del osteosarcoma está en las primeras 2 décadas de la vida. Algunos dicen de 10 a 20 años, pero se ha visto también casos, digamos, que tienen un pico a más edad, a más de 60 años, pero también hemos visto pacientes en menores de 10 años. Son muy raros, pero hay casos. Yo puedo hablar un poquito acerca del osteosarcoma en nuestro hospital, que es el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano. No puedo hablar lamentablemente de lo que sucede en el país porque no tenemos registro de tumores todavía. Estamos en ello trabajando, pero aún no llegamos a tener el registro de tumores. Entonces, en los últimos 10 años, sacando una estadística del 2011 al 2021, hemos tenido 36 pacientes con osteosarcoma, de los cuales en sexo tenemos que un 64% corresponden a varones y un 36% a mujeres. En cuanto a la edad, de 7 a 10 años corresponde a un 33% de los pacientes y de 11 a 14 años a un 66% de los pacientes. La tristeza para nosotros como hospital y por supuesto como departamento, y que también es un poco el reflejo, digamos, de lo que pasa en el país, es que el 80% de nuestros pacientes nos llegan con tumores sumamente gigantes. De estos, a diferencia de lo que sucede a nivel mundial, más del 40% ya es metastásico al diagnóstico. Y no solamente esto sucede, sino que cuando ya el paciente llega al hospital y empieza a hacer un tratamiento, el 50% abandona el tratamiento, menos de 3 meses de iniciado. Es decir, nosotros le indicamos su quimioterapia, estabilizamos al paciente, la familia lo ve bien y decide llevárselo, sobre todo para cuando toca hacer la cuestión del tratamiento quirúrgico. Entonces nuestra sociedad prefiere, a llamarlo así, que el niño muera entero y no que le falte una parte, digamos, ¿no? Porque lamentablemente son pacientes ya muy avanzados en los cuales hay que hacer un control local mutilante. Sin embargo, a todo esto hemos tenido en el hospital un 22% de sobrevida. No está tan lejos de lo que era antes en Latinoamérica, en países como el nuestro. En cuanto a la localización, el osteosarcoma se localiza más a nivel de la metáfisis. De hecho, es el lugar preferido de él, ¿no? El 60% se desarrolla alrededor de la rodilla, es decir, fémur distal y tibia proximal. Hay un 15% que está a nivel de la cadera, en la articulación coxofemoral, un 10% a nivel del húmero y un 8% en cabeza y
en cabeza, ¿no? Y huesos de la cara. El osteosarcoma, en cuanto a la localización, a él le gusta mucho la zona metafisiaria. Entonces tenemos un osteosarcoma en esta zona, que es la zona de la metáfisis, ¿sí? Este puede infiltrar la cortical y invadir las partes blandas. Rompe la cortical e invade las partes blandas. Como también puede irse a nivel intramedular, hacia arriba o hacia el tumor afectado, ¿no? Puede contener áreas dentro del tumor hemorrágica o zonas quísticas. En cuanto a la microscopía, nosotros decimos que esto forma parte, el osteosarcoma, dentro de la clasificación de los tumores óseos, como un tumor formador de hueso, es decir, que deriva del parénquima primitivo formador de osteoide, es decir, de hueso inmaduro, y también está rodeado de células malignas pleomórficas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el osteosarcoma convencional, que viene a ser el 95% de los casos, se clasifica en osteoblástico porque forma más osteoblastos y formación de hueso, condroblástico, que también es un tipo de osteosarcoma, y fibroblástico. En cuanto hacemos ya el estudio microscópico con inmunohistoquímica, expresan osteonectina, osteocalcina, proteína S100, el CD99, enolasa y la queratina. Y es así como llegamos al diagnóstico. En cuanto a la clasificación del osteoblastoma, del osteosarcoma, esto va a depender de la existencia de enfermedad previa o no. Es decir, vamos a tener un tumor primario, es decir, sobre un hueso sano, un tumor secundario sobre un hueso ya enfermo, que tenga lesiones, por ejemplo, benignas, como osteocondroma o enfermedad de Payet, que se ve sobre todo en pacientes de más edad, de avanzada edad, o por radiación, como por ejemplo los pacientes de retinoblastoma que fueron irradiados y que pasados los años pueden formar un osteosarcoma. La localización en el mismo hueso también es otro, va a depender de la localización en el mismo hueso. Así tenemos los intramedulares, que el 95% que habíamos hablado es el clásico convencional. Tenemos el periostal, el paraostal, que se da más en personas mayores y está localizado en la epífisis, en la región posterior del fémur. Puede ser de superficie, es decir, en la superficie del hueso, pero de alto grado. También depende de las localizaciones especiales. También tenemos localizaciones especiales de osteosarcoma que no está dentro de la mayoría de los casos, como por ejemplo los huesos craniofaciales, ¿no? Los osteosarcomas que tienen sarcomatosis, es decir, que tienen varios huesos a la vez tomados, y también osteosarcomas de partes blandas, que se denominan también extraóseos. Las formas histológicas, tenemos lo que habíamos hablado anteriormente, osteoblástico, condroblástico, fibroblástico, es el clásico, y formas especiales de histología, como los telangiectásicos, de células pequeñas, o central de bajo grado, ¿no? Dentro de los factores predisponentes existen las mutaciones. Entonces, las personas que tienen mutaciones en el gen supresor de tumor, el P53, ¿sí? O el RB del retinoblastoma, tienen más predisposición a ser osteosarcoma. Los que tienen sobreexpresión del receptor para el factor de crecimiento epidérmico, ERP2, también tienen más posibilidades de tener un osteosarcoma. Hay síndromes asociados, por ejemplo, con mutación de DNA helicasa, como por ejemplo los síndromes de Bloom, de Werner, de Rothmund-Thompson, etc. La neurofibromatosis tipo 1 también es un predisponente, y sobre todo, quiero dejar claro esto, el tratamiento previo para cáncer, sobre todo que haya recibido radioterapia, que haya recibido quimioterapia. Y bueno, se estima que el 1% de los niños sobrevivientes de cáncer desarrollarán en algún momento una segunda neoplasia, y dentro de esta el tumor de hueso, ¿no? Y eso aproximadamente 20 años después. Una de las cosas interesantes es la implicancia pronóstica de esa sobreexpresión del ERB2 en el osteosarcoma pediátrico. ¿Por qué? Porque es una implicancia con un pronóstico negativo, es decir, que se relaciona con tumores que son más agresivos,
que tienen más potencial de poderse diseminar de metástasis y que llevan a una sobrevida global y libre de evento muy pobre a pesar de tratamientos agresivos. Otras enfermedades que pueden aumentar el riesgo de desarrollar osteosarcoma, tenemos las enfermedades que afectan el proceso de remodelación del hueso. Entonces tenemos los encondromas solitarios o múltiples, que sería la enfermedad de Ollier, la displasia fibrosa, en la enfermedad de Payet, la osteomielitis crónica, sitios de infartos óseos, de implantes metálicos, ya sea por condiciones benignas o no, la esostosis hereditaria múltiple también, etc. ¿Cómo nosotros enfocamos a un paciente con osteosarcoma? O sea, lo primero que tenemos que hacer es una historia clínica detallada, como habíamos visto. O sea, ver antecedentes del paciente, quimioterapias, radiaciones, enfermedades, síndromes, etc. La edad del paciente para poder orientarnos al osteosarcoma. El tiempo de evolución. Entonces, ahí, ahora vamos a ver, pero el tiempo de evolución puede variar, ¿no? De 3 meses hasta más de 6 meses. Y además que el crecimiento es en forma progresiva, ¿no? El examen físico es importante, mirar la extremidad afectada o el lugar afectado, dónde está localizado, si tiene piel brillante, circulación colateral, si hay dolor manifiesto, porque es el principal síntoma que va a presentar el paciente. Obviamente tenemos que descartar otras enfermedades, como por ejemplo que sea una leucemia, por ejemplo, con afectación a nivel de hueso, un linfoma, etcétera, etcétera, para lo cual vamos a pedir una serie de laboratorios. Pero también van a haber laboratorios que van a apoyar a una orientación hacia el osteosarcoma, como en el seguimiento, como la LDH o la fosfatasa alcalina. También lo que tenemos que hacer, por supuesto, es pedir imágenes. La primera imagen que vamos a pedir va a ser una radiografía simple. Y después están las otras imágenes que ya van a permitir el poder estadiar al paciente, poder hacer el seguimiento al paciente o planificar la cirugía, como son las tomografías, las resonancias, PET scan, etc., ¿no? Una vez que tenemos eso, hacemos la biopsia del paciente y buscamos la histopatología. Después hacemos, por supuesto, con todo esto un estadiaje y planificamos el tratamiento que va a ser. Quimioterapia, cirugía, conservación de hueso, mutilación y también reconstrucción o radioterapia, etc., ¿no? Entonces, en la línea de tiempo clínica en el osteosarcoma, lo que vemos es que inicialmente el paciente va a tener un dolor que es un dolor intermitente, ¿sí? Que responde a analgésicos, antiinflamatorios, el niño se está quejando, y de pronto va evolucionando, el dolor se hace más constante, se hace progresivo, aumenta con el esfuerzo, con el reposo también, es decir, pacientes, por ejemplo, que están en la noche y los despierta el dolor, ya sigue aumentando en el tiempo el tumor y empezamos a ver ya un aumento de volumen local. Vemos el tumor que ya es visible, que es palpable, sigue avanzando en el tiempo y ya empezamos a ver otros signos, como por ejemplo atrofia a nivel distal, empieza a aparecer una piel brillante, la circulación colateral localizada, incluso puede haber con el paso del tiempo limitación del movimiento, fractura patológica y llevar a una invalidez del paciente, ¿no? El paciente ya no puede moverse. El dolor continúa en todas estas etapas y es intenso. El tiempo de evolución del estado clínico, digamos, sería de 3 meses, 6 meses o quizás más. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues ya tenemos la parte clínica, estamos con sospecha clínica de un osteosarcoma y le pedimos pues una radiografía de la extremidad afectada. Y lo que tenemos que ver en la radiografía son los márgenes de la lesión, si existe reacción perióstica, la velocidad del crecimiento nos va a llevar, digamos, hacia arriba, hacia abajo, compromiso de partes blandas, etcétera, el tamaño del tumor, si es único, si es múltiple, etcétera. Entonces, en la radiografía que le vamos a solicitar, siempre tenemos que pedir una radiografía que sea comparativa, lo posible, de un hueso con el oso. Sobre todo esto lo podemos hacer con huesos largos, ¿no? Y pedimos los planos, es decir, pedimos AP lateral, por ejemplo, para poder comparar P y lateral. Lo que encontramos puede ser, de hecho, lo que encontramos si es un hueso largo es que la lesión es metafisiaria,
los límites son mal definidos, produce osificación por el osteoide que tiene, produce destrucción de la cortical, obviamente estamos hablando de osteosarcomas que ya están más avanzados, reacción perióstica y puede tener compromiso de partes blandas. Las lesiones pueden ser radiolúcidas, pueden ser radiodensas por el osteoide que tiene o pueden ser mixtas. Y esto va a depender del grado de mineralización del osteoide, ¿no? Bueno, pues y vamos apuntando un poquito más y ¿qué vemos en el huesito? Entonces vamos a encontrar signos que son casi patognomónicos, pero no necesariamente significa que es un osteosarcoma, porque lo podemos encontrar en otras circunstancias. Entonces podemos encontrar este signo que se llama triángulo de Cotman, que se forma al levantarse el periósteo por la formación de hueso nuevo, ¿no? Ahí tenemos. Tenemos otra imagen que es casi patognomónica o patognomónica del osteosarcoma, que viene a ser la imagen de sol naciente o rayos de sol, que es esta imagen que vemos aquí, así, que es secundario a la formación de hueso o infiltración del osteoide en forma de sol, o sea, como si tuviera rayitos, ¿no? Y también invade a las partes blandas. Existen sus variaciones, como decíamos, existen imágenes que también pueden ser radiolúcidas, y esto generalmente lo vemos en los osteosarcomas telangiectásicos. Pero si lo vemos así, aparte, aquí sí vemos una reacción perióstica, digamos, ¿no? Pero si no tuviéramos esto y vemos esto solamente, tenemos que diferenciar con algo que sea benigno. Y es el quiste óseo neurismático, da esta imagen. Por ejemplo, pues la única forma de saberlo sería hacerle una biopsia. Otros estudios que son necesarios hacer es, el siguiente paso es hacer una radiografía de tórax, porque tenemos que ver si tiene metástasis. No siempre lo vemos con una radiografía de tórax, pero así como nos vienen los pacientes a nosotros, generalmente ya lo vemos con una radiografía de tórax. Afilamos la puntería y le pedimos una tomografía de tórax con ventana pulmonar. Le podemos pedir resonancia magnética con contraste de la zona afectada, pero no solamente de ese lugar, sino es importante pedir de todo el lugar para poder determinar intramedularmente la extensión del tumor, y nos va a servir también para hacer un control post-quimioterapia y ver hasta dónde está afectado y planificar la cirugía. También nos va a servir para poder ver compromiso de partes blandas y también compromiso de paquete vasculonervioso. La mamografía de cuerpo entero con tecnesio 99 nos da una idea de la afectación local como también de otros huesos. El PET scan también es importante y últimamente pues también ya lo tenemos en el país. Antes no lo teníamos, pero ahora ya lo tenemos, entonces se puede pedir. Y el laboratorio que habíamos dicho, el EDH, la fosfatasa alcalina. Entonces, en una radiografía simple, como en este caso, vemos los nódulos pulmonares, ¿no? Que así prácticamente es como nos llegan a nosotros. En este caso, pues ya está demasiado avanzado y las metástasis están a flor de piel, digamos, ¿no? Después lo pedimos cuando están pequeñas, chiquititas, entonces pedimos y podemos ver de este tamañito, ¿no? En una tomografía, es decir, para afinar la puntería y poder hacer un estadiaje del paciente. Entonces, la resonancia es valiosa para la estadificación del paciente, para la planificación del paciente y el seguimiento. Las proyecciones, por ejemplo, en T1, sagital, ¿sí? Y coronal, se utilizan para mostrar la extensión intramedular del tumor, o sea, esta partecita de aquí. Que estamos viendo en esa parte. Las proyecciones axiales T2 permiten visualizar mejor el componente de partes blandas, ¿sí? Y también, obviamente, vamos a visualizar mejor la parte vascular, ¿no? La resonancia con contraste permite una visualización precisa de la relación del tumor con las estructuras adyacentes, paquete vasculonervioso, que eso va a ser importante para que se pueda planificar, digamos, la cirugía, ¿no? Y esto nos va a servir también indirectamente para medir el grado de necrosis que actualmente se está haciendo, que es una técnica o una prueba menos invasiva o no invasiva, de hecho, preoperatoria, ¿no? Marca también el pronóstico
y la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante, ¿no? Hay algunas técnicas que se han usado en diferentes protocolos, por ejemplo, la resonancia con flash o dinámica de acceso regional de contraste, donde muestran un gradiente de difusión que nos va a permitir valorar, digamos, a largo plazo la quimioterapia del paciente, ¿no? Si funcionó o no funcionó. Ahora, la gammagrafía ósea, entonces, usamos la con tecnesio 99, que es la que tenemos en el medio. Esta define la extensión, que era lo que decíamos, la extensión local y a otros huesos si hubiese, ¿no? Y la utilización de otras técnicas, como por ejemplo la técnica híbrida de SPECT, ¿no? La tomografía planar, aumenta la sensibilidad y la especificidad, sobre todo en pacientes que hay duda diagnóstica, o sea, no sabemos si eso es una osteomielitis, no sabemos si es esto o lo otro, y lo que va a ver es ver la viabilidad tumoral, ¿no? Otra de las técnicas híbridas viene a ser el PET scan, donde tenemos el PET que nos va a dar la información metabólica del tumor y la tomografía que nos va a dar la localización anatómica, es decir, la parte morfológica en todo el cuerpo en un solo examen. Entonces, en cuanto a la flúor de oxiglucosa utilizada en el PET, nos muestra el grado metabólico del sarcoma y que se modifica con el tratamiento quimioterápico. Entonces, esto nos va a servir, digamos, como un indicador de buena o mala respuesta al tratamiento. Y lo que hace es la cuantificación del SUV, que viene a ser el valor de absorción en el momento del diagnóstico o tras finalizar el tratamiento. Y esto nos va a permitir cuantificar el grado de respuesta, es decir, la actividad, ¿no? Tumoral. Bueno, entonces ya una vez que tenemos ya los estudios y todo lo demás, pues tenemos que llegar al estadiamiento, o sea, hasta dónde está extendido el tumor. Y bueno, tenemos un sistema de clasificación de estadiamiento que es el TNM, donde tenemos el tamaño del tumor, si existen nódulos o ganglios tomados localmente o a distancia, las metástasis, etc. Pues vamos avanzando y entonces ya con esto decimos, bueno, hay que biopsiar. Este tumor es necesario biopsiarlo. Entonces lo podemos hacer de dos formas, con aguja gruesa o lo podemos hacer con una incisión abierta. Pero por supuesto, esto tiene que ser realizado por un cirujano traumatólogo y ojalá un cirujano traumatólogo experto, ¿no? Y que sea el que se va a tomar, digamos, el tratamiento definitivo del paciente. ¿Por qué? Porque es importante la ubicación de la incisión original para no contaminar los tejidos blandos y esto imposibilita a la larga la cirugía reconstructiva de conservación del miembro, ¿no? Esto nos va a permitir la biopsia encontrar un grado histológico. Entonces, viendo una combinación del sistema TNM más el grado histológico que nos va a diferenciar diciendo es bien diferenciado, de bajo grado, es moderadamente indiferenciado o es mal diferenciado o indiferenciado de alto grado, el 3 y el 4 sería indiferenciado también de alto grado, ¿no? Entonces, con todo esto, pues llegamos a estadiarlo. Entonces, 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4A y 4B. Y esto va a depender, obviamente, del grado histológico, del tamaño del tumor y que tenga o no metástasis en ganglios o metástasis a distancia. Por ejemplo, el grado 4, nosotros tenemos un tumor que está diseminado, que ya tiene ganglios, ¿sí? No nos interesa si el tamaño del tumor ni el grado histológico, porque el tumor ya está metido en pulmón. Entonces, en este caso ya tenemos un grado 4B. En un 4A, por ejemplo, el tumor se ha diseminado a pulmón, pero no tiene metástasis, es decir, no tiene ganglios tomados, ¿no? El tratamiento entonces está destinado a ser, obviamente va a depender si tiene metástasis o no, pero el tratamiento sería curativo, digamos, ¿no? Relacionado esto directamente con el tamaño del tumor
la localización, la presencia o no metástasis y la respuesta histológica a la quimioterapia. Entonces, el objetivo del tratamiento en el osteosarcoma va a ser que primero sea un tratamiento multimodal, o sea, el tratamiento de una cirugía nada más, por ahí no mejora el pronóstico, la sobrevida larga, ¿no? Tiene que ser quimioterapia, cirugía o radioterapia, o en algunos casos muy específicos solo cirugía, aunque se ha visto, digamos, que no mejora tanto, mejor adjuntar alguna otra cosa. Y tiene que ser multidisciplinario. Eso es muy importante. Multidisciplinario porque no solamente dependerá del cirujano, no solamente dependerá del oncólogo, no solamente dependerá, digamos, de la enfermera, etcétera, sino que también vamos a necesitar la calidad de vida, la preparación del paciente con psicólogos, con fisioterapeutas, etcétera, ¿no? El tratamiento va a estar dirigido a lograr el control local de la lesión y a distancia. Y estas son las modalidades de tratamiento: quimioterapia neoadyuvante, es decir, antes de la cirugía, la quimioterapia postquirúrgica o adyuvante, y en algunos casos puede haber hasta radioterapia, ¿no? Antes de la década del 70, estaban como nosotros ahora, aquí, en Bolivia. El enfoque del tratamiento era con cirugía solamente, y la tasa de curación era menos del 20%. En las últimas 2 décadas, el tratamiento ya multimodal modificó eso en países que tienen un buen ingreso, un buen apoyo, etc. Y la supervivencia a 5 años es actualmente entre el 70 y el 80%, estamos hablando de los no metastásicos, de los que no están diseminados, etc., ¿no? El tratamiento es quimioterápico. El objetivo va a ser reducir, primero, el tamaño del tumor, y segundo, eliminar las micrometástasis. Eso sería, porque no siempre podemos ver la metástasis en la tomografía. Puede ser que tenga micrometástasis y no lo estamos viendo. Entonces, ese es el objetivo de la quimioterapia. Y la modalidad de quimioterapia va a ser una quimio antes y una quimio después de la cirugía. Entonces, las quimioterapias usadas, hay una combinación terrible, grande, pero ahí tiene sus razones de ser, ¿no? Y eso ha sido que a medida que ha ido pasando el tiempo se han hecho varios estudios, hospitales que tienen trayectorias, centros con bastante cantidad de pacientes, etcétera, y ellos encontraron que el cisplatino, la doxorubicina, las altas dosis de metotrexate, que llegan hasta 12 gramos de metotrexate, la ifosfamida del carboleto óseo también tienen su función, y han combinado estas quimioterapias para poder llegar a estas tasas de sobrevida que acabamos de mostrar. Después de hacer todo esto, actualmente se usan altas dosis de metotrexate, el cisplatino, la doxorubicina, y en algunos pacientes ifosfamida, o se agrega en los pobres respondedores, que lo vamos a ver, respondedores a la quimioterapia neoadyuvante, a los pobres respondedores de quimioterapia neoadyuvante, le están agregando un medicamento que se llama mifamotide, que es el muramil tripéptido etanolamina, que es un componente celular del Mycobacterium. Viene a ser como un inmunoestimulante, que lo que se hace es activar los monocitos, las células dendríticas, los macrófagos, y actuar a ese nivel. No va solo, por supuesto, esto va acompañado de quimioterapia. Pero tienen que tener sus características: tumores resecables y que no sean metastásicos. Esto ha mejorado la sobrevida, ¿no?, en pobres respondedores. Entonces, el grado de respuesta histológica va a ser directamente relacionado a medir directamente o indirectamente la respuesta de la quimioterapia neoadyuvante. Es decir, lo podemos hacer ya sea con imágenes, como habíamos visto, por ejemplo, con resonancia, ¿sí?, que es menos invasivo, o lo podemos hacer después de que recibió la quimioterapia, con la cirugía. O sea, sacamos la muestra y ahí vamos a ver el grado de necrosis, que es lo que marca en realidad tumoral obtenido después de la quimioterapia, ¿no?, que es importante para ver uno si hay tumor residual y cuánto de tumor residual hay. Así tenemos grados que son clasificados por Hugo
Rosen, el cual está el grado 1, menos del 50% de necrosis, el grado 2, una respuesta parcial, que está entre 50 y 90, el grado 3, una necrosis entre 90 y 99%, y el grado 4, que es el que todos queremos, que es más del 100%, ¿no? Entonces, en esta situación, después de la quimioterapia neoadyuvante, los clasifican en menos del 90% de necrosis, malos respondedores. Y aquí es donde actúa mifamortide, ¿no? En los malos respondedores, o modifica la quimioterapia y se da quimioterapias más intensas. Los buenos respondedores, que tienen más del 90%, entonces las quimioterapias post cirugías son menores. Entonces, el tratamiento quirúrgico va a estar destinado a extraer el tumor primario, porque si no lo sacamos el tumor primario, pues no tenemos un tratamiento adecuado del osteosarcoma y por supuesto no hay un control de la enfermedad. El segundo es restaurar la función de la extremidad afectada, es decir, existe el tratamiento que vendría a ser el tratamiento reconstructivo. Y obviamente el tratamiento reconstructivo va a estar destinado pues, a darle una mejor calidad de vida al paciente, no es solamente reconstruir, sino también que sea funcional esa reconstrucción. Los tipos de cirugía en el osteosarcoma vamos a tener, que es la que nosotros usamos actualmente porque nos llegan muy avanzados, es la amputación, que es la mutilante, la rotacionplastía, el transporte óseo, que viene a ser el autoinjerto, es decir, pasar un hueso, por ejemplo, un hueso largo de cierta parte de la extremidad, por ejemplo, un peroné, hacia el fémur, o una tibia hacia el fémur, o pasar el peroné hacia la tibia, etcétera, etcétera, y eso va a depender de que si tiene o no tiene compromiso de articulación, etcétera, ¿no? Los aloinjertos, que vienen a ser huesos, pero de un banco de huesos, ¿no? Y las prótesis bioexpansibles, que vienen a ser ya las que quisiéramos, que son, se planifican, son fabricadas con impresiones 3D y son individualizadas, o sea, se va presentando al paciente y el lugar que lo produce lo va haciendo exclusivamente para ese paciente. Y son mecánicas, o sea, que no necesita hacer una nueva cirugía para ir estirándola, sino que se hacen por otros métodos y se va estirando la prótesis a medida que el niño va creciendo. La embolización prequirúrgica tumoral se trató de usar en algunos, pero los estudios pues no fueron tan prometedores, digamos, ¿no? Entonces acá tenemos la amputación completa de la extremidad, digamos, o amputación, que esto vendría a ser una desarticulación, por ejemplo, o solamente sacándolo hasta la cabeza del fémur, o sacando la parte de abajo, la pierna. Esto sería la reconstrucción con aloinjerto, que sería el hueso de banco, ¿sí? Tenemos las prótesis bioexpandibles, que son estas, que va creciendo el huesito a medida que el niño va creciendo, digamos, ¿no? Eso evita de que tenga varias cirugías al mismo tiempo, pero por supuesto, todo esto, las endoprótesis y todo lo demás, tienen sus consecuencias también. Pueden haber aflojamientos de la prótesis, pueden haber infecciones, en este caso puede haber enfermedad de injerto, digamos, ¿no? Contra hueso, o sea, necrosis de hueso, no llega a suficiente vascularización, etcétera, etcétera. Para eso hicieron, y todavía en algunos lugares se sigue usando, la rotacionplastía, que lo que se hace es pasar, digamos, en este caso la pierna hacia el lado donde está el fémur y actúa el piecito como la articulación de la rodilla y ahí se pone la prótesis. Entonces, la cirugía reconstructiva, el objetivo de hacer la reconstrucción de la extremidad, pero que tenga resultados oncológicos, funcionales y cosméticos aceptables. Y los puntos a considerar va a ser la sobrevida después del procedimiento, o sea, que no sea tan mutilante, que no sea, que va a depender obviamente del equipo que va a recibir después de la cirugía, la morbilidad a corto y a largo plazo, la funcionalidad de la extremidad salvada comparada con la prótesis y obviamente, y esto no es menor, las consecuencias psicosociales. O sea que para poder llegar a hacer todo esto es importantísimo tener un equipo de psicooncólogos que trabajen de la mano previo
en la cirugía y post cirugía y por mucho tiempo, ¿no? Y también el equipo de fisioterapia. Bueno, la radioterapia en osteosarcoma. Se ha planteado la radioterapia en osteosarcoma en los postquirúrgicos que tienen márgenes positivos y que es posible una nueva cirugía. Y que no es posible una nueva cirugía. El manejo del dolor en cuidados paliativos, también en presencia de enfermedad metastásica, para disminuir el dolor local, ¿no? El tratamiento por el compromiso de las partes blandas. El tratamiento en sitios especiales, como por ejemplo en huesos de la cara, del cráneo, vértebras, ilios, sacro, que no pueden ser operables. En osteosarcomas extraóseos. Y es infrecuente, es verdad, es infrecuente encontrar osteosarcoma en cabeza y cuello, un 7% operado. Pero increíblemente en nuestro hospital, en estos últimos meses, hemos tenido 2 niños que nunca lo habíamos visto recién, con este tipo de tumor. Es decir, en el maxilar superior y también, bueno, prácticamente los 2 son en el maxilar superior. Uno está comprometiendo el piso de la órbita y el otro no, todavía no. Así que estamos esperando a ver qué hacer. Entonces hemos empezado la quimioterapia neoadyuvante y hemos planteado en el comité de tumores a ver si es que podemos hacerle la cirugía dependiendo de qué queda después de esta quimioterapia o radioterapia, ¿no? Que en este caso sería esto. Entonces los maxilares son los huesos más afectados. El maxilar tiene una sobrevida libre de evento de más del 50% y por supuesto que esto se va a depender de la extensión hacia dónde se va el tumor y también de la resección, es decir, la posibilidad de poder operar, ¿no? Los extraóseos también existen y estos de partes blandas o viscerales. Por ejemplo, hubieron 2 estudios, uno que se hizo en el 2017 y otro que se hizo en el 2020, donde se estudiaron 16 centros. Este de acá lo traje a colación porque aquí incluyeron niños, en este de acá no, pero en este de acá sí incluyeron niños y encontraron que la quimioterapia y la cirugía logró un buen control local y una sobrevida global mejor. Y la quimioterapia, la cirugía más la radioterapia se planteó en tumores grandes, más de 5 centímetros, y que no eran resecables, ¿no? O perdón, que fueron resecables, pero que eran más de 5 centímetros, o sea, que eran grandes, que había compromiso más de partes blandas o viscerales, ¿no? El otro estudio que se hizo en 25 centros, donde enrolaron 370 pacientes, eran mayores de 18 años, no pediátricos, donde la cirugía y la radioterapia fueron las que disminuyeron significativamente recurrencias locales, ¿sí? La quimioterapia no disminuyó en realidad el riesgo de recurrencia sistémica, pero obviamente hay algunos sesgos en ambos estudios. Para sacar en conclusión, digamos, la cirugía, la quimioterapia y en algunos casos la radioterapia. Los factores que afectan el desenlace, o sea, que van a afectar el tratamiento final, digamos, ¿no? Lo que pase con el paciente. Va a depender de la localización del tumor primario, del tamaño del tumor primario, si es resecable o no, la presencia de enfermedad metastásica detectable y si es resecable o no también, el grado de necrosis tumoral después de la administración de la quimio neoadyuvante, que era lo que veíamos, los grados de necrosis, y las complicaciones, que también son importantes y son frecuentes, que son las fracturas patológicas, los síndromes compartimentales, el tromboembolismo, postquirúrgico, por ejemplo, es muy frecuente, por eso es importante el manejo en terapia intensiva con un equipo bien estructurado, las infecciones, el miembro fantasma, que es una de las cosas, digamos, que le pueden afectar en la calidad de vida al paciente. Entonces los osteosarcomas gigantes que son, así nos llegan a nosotros, y peor. Y la localización en la cabeza, en la pelvis, etc. Las fracturas patológicas, esto se da porque el hueso está debilitado, porque hay osteólisis, la tensión muscular hace que se fracture, o post biopsia, por ejemplo, un golpe, que es
lo más frecuente, digamos, por lo que nos vienen. Y todo esto lo que hace en realidad la fractura patológica es empeorar el pronóstico. Y la posibilidad de recidiva local es grande, así como la metástasis a distancia, ¿no? El síndrome compartimental. Pues así nos llegó este paciente. Y lo que pasa es que hay una presión elevada en el compartimiento, porque es un lugar cerrado, hay disminución del flujo venoso y disminución del flujo arterial, y hay, por supuesto, una afectación de la viabilidad tisular por debajo de la lesión. Esto empeora muchísimo el pronóstico y pues es indicación de amputación. Entonces solo se puede diagnosticar lo que se sospecha, y solo se sospecha lo que uno conoce, o por lo menos sabe de su existencia, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, doctora Estela. Realmente agradecidos por su brillante exposición, por el panorama que nos ha dado acerca del osteosarcoma. Creo que hay muchas cosas que van a quedar en el auditorio, ¿no? Para poder sospechar y diagnosticar a tiempo estos tumores. Así como usted mostró las imágenes y cómo le llegan niños, ¿no? Con tumores ya gigantes. De igual forma, en la ciudad de La Paz, me imagino que también en otros centros, la realidad no es muy diferente, ¿no? Lastimosamente los niños acuden en etapas ya muy avanzadas. Bueno, hablando de este punto, le voy a ceder la palabra a nuestros panelistas, al doctor Loesa, para que nos hable acerca de su experiencia con los tumores óseos, si tiene algo que quiera añadir tal vez a la exposición de la doctora Estela. Le cedo la palabra, doctor. Perdón, es para mí, es que se me fue la señal un poco, entonces no sé si me daban la palabra a mí, se me congeló la imagen, pero no sé si soy yo. ¿Yo? Pues, bueno, pues muchísimas gracias. Yo primero quiero felicitar a la doctora Estela y a todo el equipo de La Paz y de Bolivia que, bueno, me invitaron a participar en este bonito evento. Para mí es un honor el poder estar con ustedes, ya tenía gusto de conocerlos en los diferentes programas de San Jude y bueno, somos hermanos, somos hospitales que tenemos las mismas necesidades, pero igual y tenemos las mismas oportunidades y tenemos a veces lo mismo. Entonces, realmente yo veo en el tema y mejor expuesto. Quiero primero felicitar a la doctora Estela por su excelente exposición y yo quiero compartirles, bueno, tengo muy poco que agregar, la verdad es que hizo un análisis perfecto de todo lo que era el osteosarcoma, pero yo solamente quiero compartirles un poquito de nuestra experiencia, de lo que nosotros hacemos por acá en México y algo de mi hospital. No sé, les prometo que no me voy a tardar. No, no es cierto, tengo unas 5 diapositivas para poderles presentar y quisiera enseñarles algo también importante. Entonces, no sé si me lo permitan, es algo de lo de nosotros y no sé si se alcance a ver ahí un poquito de lo que es el tema que son tumores óseos. Nosotros, coincido totalmente, yo empecé a entrar a ver la exposición de la doctora en epidemiología en sus primeras diapositivas de epidemiología y quiero comentarles que para nosotros, pues los tumores cambian un poquito. Nosotros tenemos muchos tumores germinales, que es la segunda causa, superando a linfomas y a tumores del sistema nervioso central, y osteosarcomas y algunos otros sarcomas que también los tenemos. Hicimos un análisis, estamos hablando del 2014, vimos 61 pacientes, fueron 3. No me voy a detener mucho, pero sí quiero comentarles que la mayoría de los tumores sólidos, igual que lo dijo la doctora Estela, eran de 52% en etapa 4, solamente el 10%, lo cual es como para aventarse de cabeza. Es muy poco el diagnóstico oportuno en estos tumores y pues el 52% en estadio 4 y los que eran metastásicos o no metastásicos de osteosarcomas, aquí tuvimos 3, aquí el número está un poquito mal, pero son 3. Todos eran metastásicos. Entonces, no me dejarán mentir que la supervivencia libre de enfermedad en osteosarcoma no metastásico cambia total y absolutamente en un no metastásico. Cambia brutalmente. Entonces, ¿qué hacemos con nosotros
y otros hospitales también, cuando nos llegan unos metastásicos, son tumores con una impresionante volumen, que ya prácticamente voy a pasar algunas imágenes, pero observen la gran cantidad de tumor que hay. Pasa en todos los hospitales. Nos llegan tumores así y no tenemos ni para dónde correr. ¿Qué hacemos así? Se va a paliativos, rezamos, porque dije, bueno, pues nada más está ahí, pero mira, nada más nada, no tiene hueso este hombre. Y aparte, pues a todas partes, entonces, pues la verdad es que comentarles, pues realmente el diagnóstico oportuno es lo que va a salvar a los pequeñitos. Sí es una gran diferencia el hacer un diagnóstico oportuno. Nosotros nos dimos las estrategias para ver desde el 2014 hasta el 2021 qué es lo que podemos hacer para con ellos y qué es lo que podía aumentar la supervivencia de la enfermedad, porque ustedes no me dejan mentir, bueno, los países como nosotros a veces tenemos muchas ganas, pero tenemos escasos recursos. Pues, ¿qué hacemos? Le damos mucho tratamiento, empezamos a hacer estrategias. La mifomortida es carísima, ¿no? También, para empezar, ¿no? Entonces, darle tratamiento, pues es mucho tratamiento que a veces también no tenemos los recursos como hospitales. Pero déjenme comentarles una pequeña historia. Yo tuve la oportunidad también de hacer un posgrado de especialidad en Alemania, y una vez estaba pasando visita con mi profesor, el doctor Sutop, y pasamos con un niño de 12 años en donde el niño estaba prácticamente parado y se le hizo una radiografía. Entonces me comentaba el maestro que qué es lo que pensaba que tenía. La radiografía simplemente era pues un desprendimiento de la cortical mínimo y disminución de la densidad ósea. El niño tenía una venda, se la quitamos, no tenía aumento de volumen, ligero aumento de volumen. El niño le hicieron una biopsia y fue un osteosarcoma no metastásico, en un estadio nada avanzado. El niño lo único que tenía que hacer una pequeña incisión para poder hacer preservaciones, que es lo que a veces para nosotros es imposible de hacer. Y cuando yo le enseñé las imágenes al doctor Supra, esto casi se me va para atrás y dice, pero ¿cómo exista este tipo de pacientes en el mundo? Y le digo, pues existen, pues aquí está, yo lo vi, nosotros lo vivimos, nosotros estamos constantemente en la guerra, estamos viendo esto. Entonces él me comentaba que, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial ellos quedaron totalmente sin nada y ahorita son la segunda potencia después de Inglaterra en estudios, en avances, en lo que es oncología. Entonces él me platicaba que lo que ellos hicieron fue, cuando no tenían recursos, hacer estrategias de detección oportuna, y nosotros adoptamos un poquito esas medidas, que es, o mejorábamos el tratamiento con nuevos tratamientos, o empezábamos a mejorar la educación y el diagnóstico oportuno para aumentar la supervivencia de la enfermedad. Entonces empezamos a realizar todos los programas, metimos 7 programas a nivel nacional, que eran cursos de detección oportuna del cáncer en fase adolescente, que yo creo que también ustedes lo tienen, para médicos egresados, residentes médicos de primer contacto, rotaciones para médicos residentes que no teníamos de pediatras, rotaciones para campos clínicos para estudiantes de medicina, cursos de introducción a enfermería de oncología pediátrica, cursos de psicología, porque bien dicen también que este es un trabajo multidisciplinario, no podemos, el oncólogo solo, tenemos que apoyarnos con todos. Tenemos al niño que le va a amputar, prevenir el miembro fantasma, tenemos que hacer muchísimas cosas, el cirujano pediatra o el traumatólogo pediatra que va a hacer la amputación o que va a hacer la preservación. Entonces, pues la verdad es que todo esto nos llevó a aumentar un poco más la supervivencia libre de enfermedad, mejorar el pronóstico de los pacientes con un de enfermedad, pues estábamos malísimos, igual que todos en el 2010. ¿Perdón? Está un tanto cortado el audio. ¿Ya me escuchan ahí? Ahí mejor. Ok. Y pues bueno, yo quiero hacer un enfoque que pues nosotros enfocarnos en la detección oportuna es lo que va a mejorar de momento la supervivencia de la enfermedad, y después no dejar de lado
lo que es la mejoría en el tratamiento y los nuevos tratamientos. Entonces, esto me parece también muy importante y pues obviamente también quisiera comentar el tratamiento que muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, que queremos hacer una preservación y luego el niño crece y luego la prótesis o el miembro se infecta. Hay que ver cómo también, qué calidad de vida se le va a dar a este niño, porque dejarlo con una prótesis y que no sea funcional es como dejarlo sin pie. Y aparte, también que se le infecte, que le tengan que andar curando, que tengan que andar cambiando. Híjole, eso también es muy importante. A veces los niños, ya cuando son adolescentes, o van creciendo, dicen, no, ¿sabe qué? Pues ya mejor quíteme pie, ya no aguanto esto. O sea, es un martirio andar trayendo a esto. Entonces, se tiene que hacer un buen rescate, un buen salvamiento, un buen tratamiento para que el miembro sea funcionable, si no, no va a funcionar esto. Entonces, también es importante tomar en cuenta todo esto. De la doctora Estela es que sí me llama la atención el porcentaje de abandono. Ese sí es muy elevado, me parece. Son 22%, me parece, todos los pacientes. Se puede mejorar. Nosotros 50%. 50%. Entonces, Sí. hay técnicas que realmente, por ejemplo, la semaforización de los pacientes cuando llegan, si es un foco rojo, echarle o pedir a mano de psicología, citarlos más frecuente, no sé, hacer estrategias locales. Nosotros mandábamos a traer No funciona. Que ayudaban porque bueno, México es muy grande y la verdad es que la distancia son de 5 horas o 6 horas para poder llegar al hospital. Pues mandábamos a traer teníamos alguien que pagaba el transporte porque había gente también muy humilde que no podía pagar su transporte para poder llegar. Entonces, tener un buen apego al tratamiento a través de semaforizaciones y disminuir el riesgo de abandono mejora la supervivencia libre de enfermedad. Entonces, también es importante ver cómo mejorar esa estrategia para que se pueda aumentar un poquito más la supervivencia libre de enfermedad. Eso es lo que yo quería comentarles. La verdad es que quise ser breve porque la doctora Estela lo expuso súper bien. No tengo más nada que agregar. Solamente también, si me dan la oportunidad, un minutito de saludar y felicitar y agradecerle a la doctora Beatriz Salas, que la vi que estaba por aquí, que fue mi compañera, fue una amiga, fue una de las mejores residentes que tuvimos en el hospital. Es una excelente colaboradora, excelente amiga. Entonces quiero saludarla también. Tiene una excelente compañera allá. Apóyense mucho en ella. Y lo último que quiero comentarles es, me escribieron, dice, doctor, ¿alguien me puede explicar qué es el acapite? Porque me dijeron, doctor, ¿quiere dar su acapite? Y entonces yo le dije, si duele, no. No sé qué es el acapite, porque no sé, dije, pues, ¿qué es el acapite? Pero dice, bueno, si duele, mejor no lo doy, pero si no, con mucho gusto. Entonces, pues es lo que lo quería yo comentar. Yo los saludo desde México, desde el estado de Veracruz. Nuestro hospital es el Centro Estatal de Cancerología. Cualquier cosa que necesiten, que les podamos ayudar, estamos para servirle. Me da muchísimo gusto saludarlos a todos ustedes. Y pues bueno, excelente. La dinámica se me hizo muy buena, es un excelente curso, es un excelente congreso. Tiene muchísima dinámica, muchísimo pues, que podamos aprender, todos aprendemos. Y pues felicitarlos nuevamente a los organizadores, a la doctora Estela por su bonita ponencia. Muchísimas gracias, la verdad. Gracias, doctor. Más bien, muchísimas gracias a usted, doctor. Claro, ¿no? Tiene razón. El hecho de poder compartir los conocimientos, las experiencias, nos nutren a todos, ¿no? Tanto al auditorio, a la actividad y a la práctica profesional de cada uno de nosotros. Nos ayudan a saber en qué lugar estamos en cuanto a los tratamientos, ¿no? Lo del abandono me imagino que no solamente es en Santa Cruz, también lo tenemos aquí y debe ser lo mismo en otros lugares. Y pienso que es más por la idiosincrasia de nuestra población, ¿no? Lastimosamente ya cuando les mencionamos que está la posibilidad de la pérdida de una extremidad, del tratamiento quirúrgico, ya tenemos muchas familias que ya se espantan con la idea y pues ya no los volvemos a ver, ¿no? Después de una primera quimioterapia o de una primera intervención.
Entonces eso principalmente pienso que es lo que nos dificulta bastante. Lastimosamente no todos los hospitales, hablo desde mi realidad, tienen conformado un equipo de apoyo psicológico, un equipo con trabajo social, qué sé yo, un equipo multidisciplinario que nos pueda ayudar y apoyar en esa parte. Pienso que es tal vez algo en lo que nos toca trabajar, ¿no? Para mejorar esta situación, ya que sabemos, ¿no? Si el paciente abandona, pues ya prácticamente está condenándose a morir, ¿no? A fallecer con el transcurso del tiempo. Bueno, la voy a invitar a la doctora Arminda Barriga, que es también nuestra panelista, para que pueda darnos su opinión o tal vez tiene algo más que añadir o acotar a la exposición de esta noche. Doctora, le cedo la palabra. Buenas noches. Sí, realmente Estela lo hizo excelente, desde un punto de vista muy didáctico, muy pocas cosas que agregar. Un poquito para tomar en cuenta nada más que durante la etapa de formación del osteosarcoma, el osteosarcoma es un tumor, digo yo, que nos da mucho problema, mucho en qué pensar a los oncólogos, porque no tenemos resultados exitosos que nos satisfagan a nivel mundial. Es un tumor que da muchos dolores de cabeza. Entonces, por eso precisamente se va estudiando mucho el origen de ese tumor como para ir atacándolo para atacar al origen de este, ¿no? Y una cosa muy interesante que decía Estela es de la línea del ERP2, que está muy tomado en cuenta, que sería el origen y que es una de las dianas que están siendo estudiadas para el tratamiento de los osteosarcoma, ¿no? También el P53 y el RB1 son otras dianas que están siendo estudiadas para el tratamiento de inmunoterapia en el osteosarcoma, que sería la nueva etapa que se está tomando en cuenta para tratar de tener más éxito en el tratamiento de este tipo de tumor que es muy, muy difícil de tratar. Como países en desarrollo tenemos muchas más dificultades, por supuesto, que los países de Europa, Estados Unidos, pero tampoco ellos tienen tan buenos resultados con este tumor. Tienen muchísimos problemas, aparte de los que nosotros tenemos, ellos tienen resistencia a la quimioterapia, que también nosotros lo tenemos. Los resultados en general con el osteosarcoma no son buenos a nivel mundial. Entonces siguen viendo y la nueva etapa que se está planteando es la inmunoterapia, la terapia target, ¿no? En cuanto a problemas que uno tiene en el diagnóstico de este tumor, el tema de la biopsia es muy difícil, sobre todo para nosotros, porque si no contamos con un equipo de traumatólogos que tenga conocimiento y tenga formación en la toma de biopsias, la biopsia primera es negativa, la segunda es negativa, la tercera recién nos da que es un osteosarcoma, porque la imagen radiológica, tomográfica, dice que es un tumor óseo maligno, pero la biopsia, cuando el informe de patología llega, dice no hay nada, células normales, no patológicas. Entonces se vuelve a ingresar, ¿no? Este es un problema que seguramente lo tienen todos y que... ¿Hola? Se escucha. Ah, ok. Entonces le decía, es un problema que todos seguramente tenemos y que poco a poco esto se va mejorando, ¿no? En el caso de mi hospital, cuando llegué al hospital no teníamos un traumatólogo que esté muy formado en ese sentido y los traumatólogos tenían algunos problemas con ese tema, ¿no? Pero siempre el interés de mejorar en el servicio, bueno, se ha mandado a un traumatólogo que se ha formado para esto. Entonces ya tenemos más soporte traumatológico y aparte está formado para hacer las cirugías conservadoras, entonces eso ya nos ayuda mucho. Ya se ha podido realizar cirugías conservadoras y el paciente ha conservado el miembro y le ha ido bien. Otra cosa que decía el doctor Loesa, que hay que ver también si conservamos el miembro del paciente que le sea útil, que no sea un miembro adorno que lo tiene pero que no lo usa, ¿no? Hemos tenido los dos casos. Algunos pacientes sí aprovechan, el miembro se conserva y lo utiliza y hace vida casi normal, ¿no? Pero otros no, tienen miedo porque al principio tuvo una fractura patológica, pongamos, y tienen miedo de usar el miembro porque
tiene miedo de volverse a ver internado y con el dolor que tuvo en este momento. Entonces tenemos de las dos situaciones y eso hay que valorarlo bien para cuando uno decide, sobre todo que tiene que tomar la decisión, digo, es el traumatólogo y la familia, ¿no? Después de tener una consejería, que la intervención de psicología siempre es muy importante en estos casos para que la familia tome la decisión de hacer una amputación, de hacer una conservadora. Y aparte también el tema económico, ¿no? Hacer una cirugía conservadora significa un aporte económico de la familia en general, porque la institución en el país no nos solventa en esa parte de tratamiento, ¿no? En cuanto al tratamiento, como decía Estela, quimioterapia, poliquimioterapia, todo lo que decía Estela en el tratamiento, pero la parte negativa que tenemos, como decía, el osteosarcoma no da muchas alegrías, es que hay resistencia, ¿no? Una de las drogas que se ha visto que tiene mejor efecto es el metotrexato, pero también se ve que el osteosarcoma tiene mucha resistencia al metotrexato y que probablemente esta sea la causa de que no tengamos alegrías en el tratamiento con osteosarcoma en muchos de los pacientes, ¿no? Al diagnóstico en general el osteosarcoma es en buen número metastásico y eso también nos da un pronóstico pobre, ya se dijo. Y lo que también pienso que nos da un factor negativo para el pronóstico es el que la familia no acepta que el paciente tenga este tumor, ¿no? Y por eso llegan tumores inmensos. Y en la primera oportunidad, en el primer contacto, a veces la familia rechaza el diagnóstico y hay fuga, vuelve una segunda vez y vuelve con un tumor inmenso y el pronóstico ya no es bueno, ¿no? Entonces eso también juega en contra del trabajo que uno trata de hacer salvando la vida de los pacientes con este diagnóstico y nos complica, ¿no? Esa sería toda mi participación. Muchísimas gracias, doctora Arminda Barriga. Mucha razón en todo lo que menciona, ¿no? Y bueno, principalmente hablando de nuestro medio, tenemos en el auditorio gran cantidad de médicos pediatras, de personal de primer contacto. Pienso, aunque la doctora Estela lo mencionó en la presentación, pienso que no está de más tal vez hacer como que recalcar, ¿no? Cuáles son los síntomas, signos, o qué pacientes o qué niños que ellos vean tienen que ser referidos a un oncólogo o en quienes tiene que haber esa sospecha de un tumor maligno. Sabemos que por la misma idiosincrasia muchos de nuestros pacientes pasan por médicos de primer nivel. Al no encontrar respuestas se van con el curandero, se van con la medicina tradicional y pues ya llegan en etapas muy avanzadas. Doctor Loesa, no sé si en ese caso nos podría apuntar tal vez así de manera general cuáles son los niños o los pacientes o en qué casos deberíamos sospechar de un tumor óseo maligno. Sí, bueno, qué buena pregunta. No sé, la verdad es que son dos cosas importantes lo que se tiene que ver. Primero es el diagnóstico de sospecha en algún, no sé cómo le llamen allá, centro de salud, en alguna localidad, en alguna clínica. Y yo siempre les digo que no se requiere tener la tecnología ni mandar la resonancia como para poder sospechar que tenga un tumor. Una simple radiografía con las características que ya nos dijo la doctora Estela, ¿sí? Disminución de la densidad ósea, desprendimiento de la cortical, fracturas, no sé, alguna otra lesión que las que ya había mencionado, ¿no? Esas son las características que deben de hacernos sospechar para poder mandar a un paciente con sospecha de un tumor óseo, sea osteosarcoma, sea sarcoma de Ewing, sea inclusive niños más chiquitos, no sé, alguna otra cosa como histiocytosis, no sé, que tengan alguna alteración de las que ya le había comentado la doctora Estela para que puedan referirlo. Ahora, igual que a ustedes, yo creo que también nos pasaba a nosotros que una vez que ya tenemos al paciente, que tenemos la clínica, ¿no? De tumor, de lo que ya habían comentado, para no quiero volver a repetir porque si no va a ser muy repetitivo lo que había dicho la doctora Estela, pero si ya tienen al paciente con sospecha, mándenlo, pero mándenlo bien. Yo les digo, hay que
recomendarlo bien. Si lo mandan, nos ha pasado que lo mandan a un hospital que no recibe niños con atención oncológica y entonces empiezan a... Doctor, creo que se le fue la señal y el audio. Doctora Arminda, tal vez algo que quiera acotar respecto a qué pacientes tenemos que, bueno, qué pacientes son los que nos van a referir, ¿no? Los centros oncológicos, ante qué datos. Claramente, Me salí, creo. Estela ya, uy, perdón, va a continuar, creo que ya le volvió la señal. Me volvió, nada más rapidísimo, un buen sistema de referencia y contrarreferencia. Que la referencia sea dirigida a quien lo puede ayudar al niño, que no se vaya a otros lugares que no... metastásico. Entonces, el sistema de referencia y contrarreferencia se debe de quedar muy bien claro para los médicos de primer contacto a dónde lo van a mandar para que pueda recibirlo a tiempo. Ya, gracias, perdón. Gracias, la señal es terrible. Sí. Bueno, agregar únicamente esto, ¿no? Que las características de un paciente para sospechar que es un osteosarcoma ya se han indicado, la doctora Coloni lo ha indicado muy bien, pero sí, básicamente una radiografía ya nos ayuda. Aunque en algunos casos me dicen, no, le hicimos radiografía, vino con el dolor óseo, el famoso dolor de crecimiento que tiene la población ya incorporada, que si le duele es dolor de crecimiento y justo en la edad en la que tiene que presentarse el osteosarcoma. Entonces, y le hacen la radiografía y no hay nada en la radiografía. Aconsejar también a los pediatras que una radiografía solo en una proyección a veces no nos muestra nada. Le hacen una segunda proyección, entonces sí. Entonces siempre aconsejar radiografía en 2 proyecciones para identificar lesiones de inicio, que en radiografía nos puede ayudar, pero si hacen solo una proyección en muchas ocasiones, no se ha observado ninguna alteración y el paciente se ha ido y regresa un mes después, entonces sí ya se ven las alteraciones típicas porque ya aumentó de volumen, ya está grande, ya se ve a simple vista, ya no necesita ni radiografía para decir es un probable osteosarcoma. Pero también es muy importante sí hacer la derivación oportuna cuando le llega a un paciente con sospecha de osteosarcoma, aconsejar al pediatra que tenga contacto con un paciente con esas características, enviarlo inmediatamente y no demorar, porque otros dicen, no, y es que si yo lo envío sin haberle hecho resonancias, sin haberle hecho tomografía, quedó mal, porque el oncólogo me critica si no le envío con todas estas cosas. Pienso que no hay que pensar en ese sentido. El pediatra sospecha y ya lo puede derivar. No hay necesidad de que se esfuerce en hacer otro tipo de estudios, salvo que quiera ayudar, por supuesto, y esté en coordinación con el oncólogo que ya ha entrado en coordinación con él. Pero lo recomendable es al primer contacto, signos de sospecha de osteosarcoma, enviarlo inmediatamente a un centro donde reciban pacientes oncológicos pediátricos, ¿no? Muchas gracias, doctora. ¿Algo tal vez que quiera acotar, doctora Colioni? Sí, gracias. No, primero agradecerles a todos ustedes porque realmente, digamos, poder llegar a otra ciudad que no es nuestra ciudad, digamos, con temas, con puntos, digamos, y compartir nuestra experiencia y todo lo demás con todos los colegas, con el doctor José, con Arminda, con usted, qué sé yo, es muy interesante, es muy bonito y nos acerca más como grupo de oncólogos, ¿no? Mi pedido es en realidad hacia la sociedad, a la sociedad de pediatría, y no solamente a la sociedad de pediatría de La Paz, sino a la sociedad de pediatría de Bolivia, ¿sí? Lo que dice el doctor Loesa es correcto, o sea, necesitamos más hacer educación. Entonces, hacer como un proyecto en el cual se maneje a nivel de sociedad como una obligación de dar las charlas de diagnóstico precoz en todos los tipos de tumores y qué sé yo, en las diferentes etapas, por un lugar. Por otro lado,
Nosotros tenemos un gran problema y es un gran stop a nivel legal, ¿sí? Y es que sucede que el padre tiene la potestad de tomar la decisión de que si hace o no hace el tratamiento oncológico. Y nosotros no lo podemos detener con las leyes de Bolivia. O sea, la Defensoría de la Niñez solo está para orientar, pero no para asumir la responsabilidad. Y es por eso que tenemos tanto abandono, porque son los papás los que toman la decisión. Entonces, por supuesto que tenemos como primer punto, digamos, la parte cultural y todo lo demás, pero sobre todo es la parte legal. No podemos nosotros, digamos, obligarles a esos papás a que tomen la decisión. Obviamente no les podemos garantizar que el desenlace va a ser el positivo que ellos están esperando, pero por lo menos el niño tiene la oportunidad de poder hacer. Da tanta pena que abandone un niño que llegó con un tumor chiquitito en un hueso, en algún órgano, y que los padres por miedo, por cultura o por lo que quieran, se fueron, porque no va a ser, digamos, por falta de dinero. Nosotros hemos trabajado un montón en nuestro hospital para que los pacientes tengan quimio gratis, estudio de imágenes gratis, alojamiento gratis, comida gratis, transporte, etc. O sea, todas esas estrategias las hemos hecho y atora muchísimo en la parte legal, porque los padres con sus conocimientos culturales y todo lo demás no permiten esto. O sea, para ellos, digamos, nuestra tasa, digamos, de abandono es altísima, sobre todo en los tumores sólidos en huesos, porque justamente las amputaciones, que es el único tratamiento que le podemos dar con semejantes tipos de tumores y todo lo demás, es lo que tenemos, no lo aceptan y abandonan, ¿no? Pero yo diría que tal vez se haga una intervención a nivel de sociedad, de pediatría, para modificar un poco la intervención de la defensoría, que sea más activa, aparte que solo tienen una persona para toda la ciudad, que tiene que ir a ver todos los casos de todo tipo de alteración, digamos, de los derechos de los niños, y no está bien. O sea, tendría que haber muchísimo más gente, y eso lo digo como crítica constructiva para nuestro medio, no como una crítica destructiva, al revés. O sea, de todo esto tenemos que sacar, digamos, una experiencia y poder hacerlo. Eh, eso sobre todo, ¿no? Gracias. Muy importante lo que menciona, doctora, ¿no? Lastimosamente no todos los centros tienen todas las comodidades que a lo mejor ustedes han logrado, ¿no? En cuanto a alojamiento, alimentación y lo que menciona, y pese a eso uno se ve con las dificultades por la familia, por el entorno, y porque tampoco tenemos la ayuda o el apoyo de la parte legal para poder decidir por nuestra parte, pues, ¿no? Y nos vemos atados de manos prácticamente en ese aspecto. Bueno, les voy a leer un comentario que tenemos de la doctora Salas respecto a lo que habíamos mencionado, ¿no? Del diagnóstico y de qué datos tenemos que considerar para enviar a un paciente con el oncólogo. Y nos menciona recomendar que el paciente con dolor persistente, con edad escolar o adolescente, con estatura mayor a la de su edad o a la que debería tener a su edad, se le solicite rayos X comparativa de los miembros, ¿no? Algo también de lo que ya se había mencionado y que es importante recalcar. Y bueno, hablando también respecto al tratamiento, como lo decía la doctora Barriga, no siempre son los resultados que queremos los que obtenemos muchas veces. Y a veces es hasta frustrante, ¿no? Hacer todos nuestros esfuerzos, la amputación, tratar de conseguir, porque realmente es conseguir prótesis, buscar ayuda económica. No todo está cubierto por el seguro, entonces, y finalmente tener un paciente con recaída o con mala respuesta a los tratamientos es un tanto frustrante, ¿no? No sé si esta es la misma realidad que tiene el doctor Loes en la Ciudad de México, particularmente aquí en la ciudad de La Paz no hemos tenido muchos niños con los resultados tal vez que esperaríamos, pese a que se han aplicado los mismos esquemas de quimioterapia y se ha tratado de hacer los tratamientos quirúrgicos de acuerdo a lo indicado en los protocolos, ¿no? No sé si esa es la misma realidad que tiene usted, doctora Colioni, en Santa Cruz, si nos puede mencionar algo respecto a su experiencia en sus centros.
Sí, justamente era lo que yo les mostraba, ¿no? En las estadísticas, ¿no? El tratamiento lo tratamos de dar, excepto, que eso tal vez ayude muchísimo, las altas dosis de metotrexate. Nosotros no usamos altas dosis de metotrexate porque no tenemos dosaje de metotrexate. Entonces, expondríamos al niño a una toxicidad que le puede dejar más secuelas o que le puede cobrar la vida, digamos, ¿no? Entonces, damos cisplatino, damos doxorubicina o adriamicina, ¿no? Y le damos, alternamos con ifosfamida, etoposio, dependiendo de qué respuesta tengamos en relación a la necrosis, ¿no? Pero la verdad, no usamos altas dosis y de repente eso cambiaría un poco el curso de la historia, digamos, ¿no? Así que estamos esperando a ver si nuestras autoridades nos permiten. La máquina la tenemos de dosaje, pero no tenemos los reactivos, o sea que igual que nada. Es como una realidad media chistosa que tenemos en nuestra Bolivia, digamos, ¿no? Entonces, por más que le ponemos ganas de querer mejorar nuestros tratamientos, la calidad de vida, la calidad de atención, los manejos multidisciplinarios, etcétera, estamos un poquito atados. No hay ítem, no hay esto, no hay lo otro. Perdón, esto es como el lamento boliviano de siempre, digamos, ¿no? Pero bueno, hay que seguir adelante y pensar de que probablemente lleguemos a hacer esos tratamientos que le mejoren la sobrevida a nuestros pacientes, pero necesitamos la ayuda de todos. Eso. ¿Algo al respecto que quiera comentar, doctora Barriga, doctor Loaiza? Bueno, creo que no tenemos preguntas del auditorio. Realmente la exposición que nos ha dado la doctora Colioni ha sido muy didáctica, muy práctica y se han tocado prácticamente todos los aspectos que son necesarios conocer. Para despedirnos de esta sesión que creo que ha sido muy fructífera para todos, ¿no? Y principalmente para los niños que son los beneficiados de que nosotros podamos compartir conocimientos o podamos enriquecer nuestros conocimientos cada día, ¿no? Si tienen algunas palabras de despedida, los invito a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, gracias a la Sociedad Paceña de Pediatría, gracias al doctor Loaiza, gracias Arminda, gracias doctora Soraya, gracias a todos los que se esforzaron por hacer esto. Los felicito, en serio. Ha sido un placer conocerlo, doctor Loaiza. Así que muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a usted, doctor. Doctora Barriga. Agradecer por la invitación, como siempre, a la Sociedad Paceña. Un gusto haber compartido el día de hoy con Estela, que hace mucho que no la veía y solo la escuchaba. Así que es un gusto verla y un placer compartir con colegas de otro país. Muy interesante siempre la realidad de otro país, que estamos iguales, como el doctor Loaiza dice. Y es muy lindo tener la oportunidad de tener contacto con otros especialistas y conversar de estos temas que son muy importantes. Muchas gracias por la invitación, un gusto haber compartido con todos y a los participantes, un gusto que hayan estado participando. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Loaiza. Nada, gracias, me uno a las felicitaciones, gracias por la oportunidad que nos dan, que me dan de estar con todos ustedes y pues esperamos vernos pronto, esperemos que esto sea el principio de un final y seguimos nosotros adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted y gracias a ustedes. En realidad, ¿no? Un gusto conocerlos también por mi parte y muchísimas gracias a la Sociedad Paceña de Pediatría. Daríamos por concluida la sesión de hoy, no sin antes brindar tal vez un voto de aplauso y felicitación nuevamente a la doctora Colioni por su exposición y bueno, que tengan buenas noches. Gracias.